de haber quitado a Dios de sus vidas. La cultura moderna no cree en los valores absolutos, no cree en los absolutos morales, cree que no existen absolutos morales, sino que es relativo, es relativo. O sea, las leyes son relativas. Para Dios no, las leyes son absolutas. Dios tiene sus leyes son absolutas. Eso es conocido como los absolutos morales. Entonces el ser humano dice no hay leyes. Entonces, por lo tanto, llegaron a pensar, pues si no hay leyes, y eso es una cuestión de una cultura de por allí que se inventaron, un hombre con un hombre pueden casarse, una mujer con una mujer se pueden casar. ¿Por qué este mundo llegó así? Porque primero tuvieron que decir que no hay absolutos morales, que la Biblia pertenece a una cultura atrasada, como la cultura judía, que quería hacer los principios eternos, pero no existen absolutos morales. Entonces, el ser humano se debe conducir como mejor le parezca. Entonces, así vamos viendo cómo el ser humano se va degradando. Todo cuando se quita a Dios de nuestras vidas, cuando se deja de creer en Él, entonces el ser humano se gobierna a sí mismo y corrompe su propia naturaleza. Por eso dice, dejaron el uso natural, ¿sí? Y se encendieron en sus propias concupiscencias, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Hermanos, ya esto pasaba en los tiempos de Pablo. Y no se diga hoy. Hoy día esto se ha vuelto más evidente, ¿no? Sencillamente porque se ha quitado de vista a Dios. Se piensa que las reglas de Dios son reglas atrasadas, que nosotros tenemos mejores reglas por las cuales gobernarnos. Muy bien, vamos un poco más avanzando. El verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, se cambia a Dios, ahora se tiene otra forma de Dios, adorando a las criaturas. Eso pasó también en las culturas, ¿no? Adoraban al reptil, adoraban a las aves, adoraban al hombre mismo. Entonces se fueron corrompiendo. Sigamos viendo un poquito más abajo, ¿ya? 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llena de envidios, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los. Eso es la consecuencia cuando uno deja a Dios de lado. El pecado de aceveía, ¿no? O de impiedad nos lleva a la injusticia. El pecado de impiedad nos lleva a la injusticia. ¿Por qué dice? Porque no aprobaron creer a Dios. Entonces dice, Dios nos entregó ¿a qué? A actos inmorales, a actos injustos. Eso les pasó cuando salieron de Egipto. Ellos comenzaron a creer a Dios, que lo estaban viendo, sus ojos eran testigos, e hicieron un becerro para adorarlo. Exacto. Es que primero se deja a Dios y luego viene todo tipo de inmoralidad. O sea, ahí viene la situación. Cuando uno se desprende de Dios, uno se independiza de Dios, uno desconfía de Dios y uno comienza a creer en uno mismo, entonces uno no tiene una brújula que lo guíe. Entonces uno comete todos estos actos infames, estos actos perversos. Y estamos viendo de esta generación que está hablando aquí Pablo, que cometió estos actos inicuos, pecaminosos. ¿Qué Dios ha decretado para ellos? El último texto, el 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿qué dice?
son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con que las practican. Ahora, vamos con la clase. ¿Por qué creen que estas personas cometen estos actos inmorales? Esa es la respuesta. ¿Se olvidaron de quién? De Dios. O sea, uno, hermano, va a cometer locuras. Uno va a hacer estas cosas cuando uno deja a Dios. Cuando uno deja a Dios, le respeta a Dios, se independiza de Dios, se separa de Dios, entonces la naturaleza humana se desenfrena. No hay nada que lo controle, ¿sí? Y comete actos inimaginables que ni el mismo diablo los comete. ¿Sí saben, no? El diablo no se hace homosexual, ni lesbiana. Sí, no, eso hacen los seres humanos. El diablo no tiene relaciones sexuales con los animales, pero hay seres humanos que lo han hecho. Cuando uno respeta a Dios, cuando uno deja de mirar y de depender de Él, entonces la naturaleza humana es como un caballo sin freno. Aquí está hablando de este pecado. Pero pastor, estas personas no están guiadas por el Espíritu humano, o sea, a que cometan esas barbaries, en otras palabras. O sea, no están con Dios, entonces están guiados por el Espíritu humano. No necesariamente endemoniadas, porque hay gente que es endemoniada, pero hay gente que sabe lo que está haciendo, ¿sí? Simplemente que ya no tiene alguien que le sujete. En este caso es Dios el que sujeta al ser humano. No hay nada, entonces uno se desenfrena. Y creemos que el diablo también pues está ahí, sí, metido, ¿no? Sí, sin duda alguna. Ahora, yo creo que en la iglesia no cometemos estos pecados, pero el capítulo 2 nos va a hablar de los pecados de la iglesia, los pecados de los creyentes, ¿sí? Este es el pecado de la gente que no es creyente, porque el no creyente no teme a Dios. El no creyente dice ahí, el 32, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que la practican. Este no es el pecado de los creyentes. El creyente tiene sus pecados, pero no de la misma forma, porque el creyente cuando peca se contrista, que es diferente. En cambio, este grupo de aquí no se contrista. Al contrario, ellos pecan y también se alegran cuando su vecino hace lo mismo, ¿sí? Entonces, ese es el pecado de los no creyentes. Ellos están felices cuando hacen caer al otro. Se complacen, dicen los que la practican. Sí, hermana. Sí, puede haber hermanos que no están en la fe. Sí. Pero este generalmente es de la gente que no cree en Dios. Porque dice que dejaron ¿a quién? A Dios. Y ahora comenzaron a hacer actos impuros contra la naturaleza. Porque abandonaron